supuestamente están muriendo ciudadanos en Nizao. Se debía considerar a Punta Catalina como un sospechoso. Nosotros tenemos datos fiables, es decir, hemos hecho un levantamiento. Y Celso me dijo, mira, yo no puedo hacer esa, y se lo digo para que él me desmienta. Me dijo, pero no sea loco, si yo hago esa propuesta me arrancan la cabeza. ¿Cómo? Enrique de León, fiel defensor de los recursos naturales y de la energía limpia en la República Dominicana, viene a dar respuesta a una entrevista que realizamos hace pocos días a Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Sedes y quien tiene a su cargo a Punta Catalina. Y él tiene datos sobre alegada contaminación en la zona, que es bueno que la sociedad esté pendiente porque, a juicio de don Celso Marrancini, él reconoció que toda actividad de esa naturaleza producía ciertos daños. Pero, ¿qué tan dañina puede ser esa actividad? Bienvenido, don Enrique. Gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecer las manifestaciones de cariño y de respeto que nos ha concedido don Celso Marrancini. Nuestra posición no es personal. Nosotros tenemos, y nuestra organización, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, tenemos más de 10 años cuestionando a Punta Catalina antes de ser construida. Y nos hemos enfrentado a todos los administradores y a todos los gobiernos que han sucedido por el tema de la energía, porque en el país los gobiernos no han querido aceptar el consenso del año 2000 que se produjo en el país, que fue recogida por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de sustituir los fósiles importados por energía renovable. Ha habido una resistencia. Recién aprobada la ley, que fue en el 12, la primera ley del 12, del año 12, en el 13 ya Danilo Medina estaba construyendo una planta, la planta de Punta Catalina, de carbón. Pero, ¿qué tiene Punta Catalina en cuanto a contaminación? Yo recuerdo que fuimos a una manifestación hace pocas semanas frente a la Procuraduría y había personas que indicaban que tenían problemas respiratorios, que supuestamente están muriendo ciudadanos en Nizao repentinamente, que caen en los parques, pero que las informaciones relativas a su salud se están ocultando. Así es. Incluso una señora me dijo a mí que trabajaba en un hospital público, que ella no podía ofrecer declaraciones, pero que había cosas muy extrañas. Sí, efectivamente. Nosotros hemos pedido de diferentes maneras y formas al Ministerio de Salud Pública que haga autopsia, que las personas que mueran en la provincia Peravia, especialmente en Nizao, se le haga una autopsia para saber de qué mueren, porque es la única manera de zanjar la discusión, es decir, abriendo al difunto y viendo si en sus órganos hay metales pesados. Si hay metales pesados, ese es un muerto de Punta Catalina. Nosotros no podemos hacer eso porque no somos el Estado. Nosotros no somos el Ministerio de Salud Pública, nosotros somos sociedad civil, pero hemos reclamado que se haga autopsia. E incluso ese reclamo surgió cuando murieron casi al mismo tiempo cuatro infantes. ¿Cuatro infantes? 4 niños, hace ya en el 2023 murieron 4. ¿Y de qué manera murieron? Bueno, no se pudo hacer una necropsia. No fue posible porque dejaron que los cadáveres fueran enterrados y como eran niños era imposible exhumarlos, porque ya no se podía conseguir pruebas. Pero eran miembros de una misma familia o de manera aleatoria. Sí, fueron en Nizao, en el municipio de Nizao. Una parte, uno cerca del centro del pueblo de Nizao, otro en Cobacasa,
otro en el cruce de Santana, o en Santana, y otro en el norte de Nizao, del pueblo de Nizao. ¿En qué periodo fue eso? Eso no, en menos de 10 días. Eso fue un caso escandaloso. El Ministerio de Salud Pública mandó una comisión y recogió testimonio e hizo un informe excelente indicando que efectivamente se habían muerto esos infantes y que por diferentes causas, pero todos, y eso es el dato importante, a la hora de su muerte tenían una afección pulmonar grave. Es decir, tenían una infección grave respiratoria. Y eso está consignado. E incluso el informe dice que se debía considerar a Punta Catalina como un sospechoso de producir daños a la calidad del aire y por tanto a la salud de la persona, y recomendó que se hiciese un estudio. Pero ¿cómo contamina? Porque si vemos la chimenea, sube a una altura que no sé qué cantidad de metros tiene. 1600. Entonces sube muchísimo. ¿Cómo se produce esta contaminación? No, mira, Punta Catalina produce contaminación por 4 causas. Uno es la aérea, que sale por chimenea. Esa es la más letal, aun cuando no se vea, porque emite micropartículas, emite gases tóxicos, como por ejemplo el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. 3 de estos gases son nocivos a la salud. Nocivos. Incluso Punta Catalina, en su página web, acepta, es decir, reconoce que emite esos gases a un nivel de 400 milímetros por NM3. Sí. Cuando es el doble de la norma internacional. Esos gases no deben pasar uno de 130 y otro de 150. Es decir, excede. La misma Punta Catalina reconoce que sus emisiones están a un nivel de 400 miligramos, cuando debiera ser menos de la mitad. Efectivamente, Marrancini ha dicho que cumple con las normas. Sí, cumple con las normas nacionales que han quedado arcaicas. Incluso hay una iniciativa del propio Ministerio de Medio Ambiente y de organismos internacionales que nosotros auspiciamos y alentamos de revisar esas normas. Porque no solamente, es decir, en el país, lo grave es que en el país no está garantizada la calidad del aire. Y la calidad del aire es esencial para la salud. La principal causa de muerte que existe en la humanidad no es el cáncer, no, es la contaminación aérea. Mueren por lo menos todos los años, reconocido oficialmente, entre 5 y 7 millones de personas por contaminación aérea. Pero estamos nosotros en capacidad en este momento de apagar a Punta Catalina. No hace falta apagar a Punta Catalina para bajar la contaminación aérea. Nosotros se lo hemos dicho a Celso Marrancini y a todo el que no ha querido ir. Punta Catalina tiene la capacidad, porque nosotros nos aseguramos de eso. El movimiento social y ambiental de este país negoció con los bancos para que Punta Catalina tuviera los filtros de última generación para poder controlar las emisiones. ¿Qué ha pasado con esos filtros? Pero no la están controlando al nivel que deben controlarla. La controlan hasta 400. Deben controlarla hasta 130 y 150 y a 10 miligramos por NM3 de micropartículas. ¿Pero eso limitaría su capacidad de producir energía? Bueno,
esa es otra historia. Punta Catalina fue mal hecha, como lo ha comprobado la auditoría técnica que el mismo gobierno ordenó hacer a una institución estadounidense, que lo hizo y rindió un informe y dice que efectivamente Punta Catalina es una máquina, una planta que se hizo mal, que no es segura. Y eso de perfecto que tiene Punta Catalina incrementa la contaminación y puede incidir en el control de las emisiones. Por lo menos la planta número 1 sabemos que la mantienen por debajo de su capacidad a tope, para que no produzca grandes emisiones. Porque si se lleva toda su capacidad, la unidad número 1 de Punta Catalina se desmadra en contaminación. Eso está en el informe por escrito, en un informe técnico por escrito, y por eso la mantienen por debajo de su capacidad máxima. Y si la llevan a su capacidad máxima, están produciendo una emisión aérea muy por encima de los 400 miligramos por NM3, lo cual entra Punta Catalina en la ilegalidad. Pero puede haber, el mejor control es no tener una planta de carbón, es no quemar carbón, pero si tenemos la planta se puede regular, es un problema de voluntad. A Celso Marrancini no le ha dado la gana de reducir esas emisiones, porque puede hacerlo. El equipo, es decir, Punta Catalina, tiene un sistema OQSC excelente. Claro, cuesta mucho dinero mantenerlo de manera óptima, porque son unas grandes mangas, unos telares que hay que sustituir cada 2 o 3 años. Pero el dinero que deja... sustituir esos telares cuestan $75 millones. Pues entonces es un tema económico. No, también, porque entonces colocarlo entonces se tragaría la rentabilidad que tiene Punta Catalina. 75, no, porque la rentabilidad de Punta Catalina, según alega la administración, es superior a $200 millones. Pero si gastan 75. Pero eso 200 millones al año. Y 75 millones no es al año, es cada 2 o 3 años. Y eso hizo Marrancini cuando llegó. Marrancini, y eso hay que reconocérselo. Lo que cuestionamos que lo haya hecho con nuestro dinero y no con el dinero de Odebrecht. Él sustituyó los telares, las mangas, los filtros, y lo aplaudimos. Aunque dijimos, no debe ser con el dinero nuestro, sino de Odebrecht, porque esas mangas, ese sistema, esos filtros se dañaron porque usaron un carbón que no debían haber usado. Por influencia de los norteamericanos, de los estadounidenses, se compró carbón de Montana, de los Estados Unidos, muy rico en cloro. Y ese cloro afectó el telar. Sí, todo el sistema. Comió el filtro. Todo el sistema, porque Punta Catalina se construyó para consumir un carbón tipo el que estamos consumiendo. Que provee China que provee Colombia del Cerrejón. Ese es el carbón, y es un buen carbón, digo, porque no tiene la cantidad de cloro que tiene el de Montana. Tiene sulfuro como todo carbón, pero a un nivel bajo, pero produce contaminación también. Pero puede ser regulado y usamos tu canal, tu medio para plantear en lo que resolvemos el cierre de Punta Catalina, que va a cerrarse porque es un compromiso que tiene el Estado Dominicano con la comunidad internacional y ha recibido dinero para eso. Es decir, hay un plan desde noviembre del año pasado, 2024, pactado entre el gobierno dominicano, el BID, el Banco Mundial y el CIF. El CIF es el Fondo Internacional del Clima. Y se ha aportado dinero al Estado Dominicano y hay un cronograma que nosotros no estamos de acuerdo,
pero existe un cronograma de cierre. Pero cerrar a Punta Catalina, no, pero para imagínese. comenzar, déjame explicarte. Pero si se cierra Punta Catalina, No solamente, el gobierno de Luis Abinader no termina. No. Se ha planteado el cierre de 5 plantas de carbón que existen en el país. Barahona Carbón, las Citavos, que son 2, y 2 de Punta Catalina. Y según ese plan, que se llegó, se pactó en parte por nuestra presión y la presión de la provincia Peravia, pacta que para el 26 se cierra o comienza a cerrarse la Barahona Carbón. Y para antes del 30 debe cerrarse las Citavos. Y para antes del 40 a Punta Catalina. Ese es el plan. El cronograma del plan. Nosotros estamos opuestos. Nosotros decimos que se puede cerrar todas las plantas antes del 30, incluyendo Punta Catalina. Pero sustituyendo, porque nosotros no somos gallo loco, es decir, estamos diciendo cosas con conocimiento. Punta Catalina, como las demás plantas, se pueden cerrar si sustituimos con energía renovable la electricidad que generan con carbón. Y eso es posible. Y por eso el país, al amparo de ese pacto, estableció los bonos verdes. ¿Para qué establecieron los bonos verdes? Para que el dióxido de carbono que dejen de emitir esas plantas, comenzando por las privadas, sirva de financiamiento a través de los bonos verdes para generar la electricidad a través de la energía renovable. ¿Pero qué ha ocurrido con esos bonos verdes? Han llegado la energía solar, pero ha llegado sin almacenamiento y entonces tenemos un excedente en el día de energía solar que no podemos aprovechar ni que puede ingresar de golpe y porrazo al sistema, que el mismo Celso lo explicó aquí. Entonces no tiene con qué almacenarse para en la noche suplir la demanda de energía que tiene pero el país. mira, es que aquí no hacemos nada bien, porque improvisamos e inventamos. Es decir, la electricidad o la energía es algo que tiene que planificarse a mediano y largo plazo. Y los planes que se han hecho, primero no los respetan, pero además están mal hechos. Entonces se improvisa. Nosotros hemos estado planteando desde hace años, no Celso Marrancini, nosotros, que hay que acompañar la energía renovable precisamente para no usar las térmicas, es decir, para no usar ninguna planta que genere con fósil. Hay que tener banco de baterías BESS. Y nosotros mismos, con Infotep, hicimos el primer curso para técnicos sobre el almacenamiento con batería. Y nosotros le propusimos al mismo Celso, de manera privada, antes de hacerlo público, para ver si él quería ser el promotor de la propuesta, de cerrar de manera anticipada a Punta Catalina, aprovechando las facilidades que en ese momento estaba dispuesta a dar el Tesoro norteamericano para auspiciar la transición de Punta Catalina a energía renovable a base de bonos de carbono vendidos en el mercado de los Estados Unidos, que tenía en ese momento un precio muy alto. Y eso en 3 años podía sustituirse a Punta Catalina. Y Celso me dijo, mira, yo no puedo hacer esa, y se lo digo para que él me desmienta. Me dijo, Enriquito, pero tú ven acá, pero no seas loco. Si yo hago esa propuesta, me arrancan la cabeza. ¿Cómo? Me dijo Celso. ¿Y quiénes? No, yo hasta me reí, pero ¿cómo va a ser don Celso? Usted plantea eso y yo le aseguro que es una propuesta que tiene respaldo del Tesoro norteamericano, porque nosotros estuvimos al habla con las fundaciones y las empresas norteamericanas interesadas en comprar esos bonos, porque los bonos de carbono es un negocio, es un negocio rentable. Y de eso quedó algo bueno. Claro, después Celso nos tachó de disparatoso porque para sustituir el carbón en Punta Catalina se necesitaban 2 o 3 islas como esta para llenarlas de paneles solares, lo cual
es una tontería. Es decir, yo se lo atribuyo a la ignorancia, pero nosotros le dimos el cálculo de cuántos kilómetros cuadrados se necesitan de paneles solares, es decir, de granja solar, para sustituir en parte a Punta Catalina, porque era eólica también y baterías. Un kit de eólica, solar y banco de batería. Y le dijimos que lo más que puede tomar para la solar son 58 kilómetros cuadrados. Y nuestra propuesta indicaba dónde podía ponerse la eólica y la solar. Y no la quiso considerar. No quiso considerarla. Lo cual fue una tontería. Y no es una extensión muy grande, 58 kilómetros. ¿Cómo? No es una extensión muy grande. 58 kilómetros cuadrados no, porque no tiene que ser junto, es repartido. Ah, ok. Pero no son 3 islas. Claro. No son 3 islas, como dijo Celso. Pero también yo quiero explicar que fue una oportunidad perdida, porque John Kerry aseguró al país en la COP28 de que la República Dominicana era uno de 4 países en los cuales el gobierno norteamericano estaba dispuesto a apoyar una rápida transición hacia energías renovables. De la ETA, el programa se llama ETA. Y John Kerry se lo aseguró al gobierno dominicano, se lo aseguró al presidente Luis Abinader, y no quisieron hacerlo. ¿Por qué no quisieron hacerlo? Mira, la razón es muy sencilla. En este país estamos bajo el control de una mafia, que es la oligarquía dominicana. Y la mafia eléctrica, controlada por la oligarquía dominicana, no quiere abrir el país a la competencia, a la libre competencia. Porque nosotros, esa mafia está asumiendo la energía renovable, pero los precios que le conviene a ellos. Es decir, la energía renovable se está vendiendo sobre 12 y 14 centavos, mientras que a nivel internacional la energía renovable su costo es de 3 y 4 centavos. Eso no puede. Y en contrato de 20 años. Es decir, es una transición injusta, mal hecha, que habrá que revisar en algún momento cuando haya un Congreso responsable y un presidente responsable. Es decir, eso no puede ser como pasó ahora en Honduras. Honduras revisó esos contratos y lo tiró a tierra y está tratando de negociar con los generadores solares principalmente a que tengan los precios internacionales. A que tengan precios internacionales, que sean de subasta inversa. El claro, que más barato venda. Claro, porque se cometió un grave error, que no un error de un determinado gobierno, fue un error de una ley. La ley de incentivo de energía renovable, yo pienso que de buena fe, planteó que para la energía renovable se podía contratar de grado a grado, no por concurso. Entonces eso ha dado la oportunidad de negociaciones donde no está presente la libre competencia. Y lo que hace bajar los precios y la oferta es precisamente la libre competencia. Y sobre las cenizas de Punta Catalina. La ceniza es la segunda causa más importante de contaminación de Punta Catalina. Y es un problema sin solución aquí. Pero ¿cómo que no? Si se ha planteado que se está haciendo hasta cemento con esas cenizas y que se están recogiendo todas para que entonces se mezcle con otro producto y se utilice en las construcciones del país. ¿Tú sabes lo que es la leyenda urbana? Es una leyenda urbana. O sea, que eso no se está haciendo. No, mira. Pero vi en Diario Libre que pusieron unas primeras fundas. Vi a una periodista que se llama Mariela, no recuerdo su nombre, que fue allá. Bien, mira, déjame explicarte. Porque es una gran oportunidad para que el público entienda la dimensión del problema de la ceniza. En este momento hay 1 millón de toneladas de ceniza de carbón que, según la Universidad de Duke de Estados Unidos, de Carolina del Norte,
con estudio que hizo de esa ceniza, con muestras de la ceniza que nosotros le enviamos, la Universidad de Duque estableció que esas cenizas son tóxicas, que son dañinas a los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las plantas, los árboles, las matas, son organismos vivos. Pues son nocivas esas cenizas. Ahí hay 1 millón de toneladas. La naturaleza de esas cenizas son las mismas que se trajo en el 2004, cuando Hipólito, que se depositó en Arroyo Barril y en Montecristi. Y en Arroyo Barril, esas cenizas produjeron daño en la salud de las personas que un tribunal en Delaware obligó a que el Estado Dominicano, a nombre de quien importó esa ceniza, que es ¿cómo se llama? La empresa eléctrica que tenemos aquí, que nos mina, AES, que es una empresa norteamericana, le dieron una compensación por salud de 37 millones a las familias que se querellaron en Delaware delante de este juez, 37 millones de dólares que lo pagó Domínguez Brito cuando era, creo que ministro de Medio Ambiente. 37 millones lo dio al cacarazo por la contaminación. Es la misma naturaleza, la ceniza que está en Punta Catalina es la misma que está en el llamado Rocage. Rocage que se trajo de una planta de carbón muy similar a la de aquí que existe en Puerto Rico. Y además el Estado Dominicano antes recibió una compensación de 6 millones de dólares por esa ceniza. Por dejarle que tiren esa basurita. Bueno, lo de Arroyo Barril y en Montecristi son pocas toneladas relativamente. En cambio, en Punta Catalina es 1 millón de toneladas que hay y que seguirá habiendo más, porque cada año se arrojan a la intemperie 200.000 toneladas de ceniza. Y eso es matemática. El 10% del carbón que se quema es ceniza y se queman todos los años 2 millones de toneladas de carbón. Punta Catalina, 2 millones. Y por tanto hay un residuo de un 10% de 60.000 toneladas. Entonces eso es lo que produce que con el viento eso vaya hacia las comunidades aledañas. Pero espérate, no te adelantes. Se intentó cubrir, cuando llegó don Celso, intentó cubrir una parte de la ceniza y la cubrió. Pero de 5 montañas del tamaño de 7 o 8 pisos y del tamaño de 2 o 3 play de pelota, hay una cubierta, pero las demás están descubiertas. Lo que quiere decir que ahí ocurre 3 fenómenos. Primero, el aire levanta esa ceniza, aunque es pesada, porque es rica en cal, y es rica en cal precisamente para disminuir que el viento la pueda llevar. Eso fue una condición nuestra, del movimiento ambiental, negociado con los bancos. Entonces, por esa riqueza que tiene esa ceniza, que en cierta manera amaina el que pueda ser movida por el viento, tiene que ser un viento muy fuerte, la industria cementera no puede usar la ceniza de Punta Catalina. Por el componente de cal. Y él lo intentó. Cuando estuvo Canario como gerente y Almonte como ministro como ministro de Energía y Minas, se le quitó la cal y eso fue un desastre ecológico. Nosotros lo documentamos con nubes durante varios días, de nubes tóxicas que se posaron todas durante días sobre Baní, sobre 92, una población de cerca de 91.000 o 92.000 personas. Eso fue nefasto. Y gracias a la intervención del obispo de ese entonces, Masalle, que fue muy diligente,
y tenía una relación muy estrecha con el entonces ministro de Medio Ambiente, que era Orlando Mera. Sí, Orlando Jorge Mera. Sí, que por razones religiosas, ambos tienen relación con el Opus Dei. Y Víctor Masalle, el monseñor, fue y le dijo: Orlando, esto hay que pararlo porque están matando gente. Sí. Y Orlando fue diligente, con la presión de Víctor Masalle, fue a donde el ministro de Energía y Minas y pararon ese disparate. Entonces, la necesidad que tiene de esa ceniza en la industria cementera del país está siendo suplida por Itabo 1 y Itabo 2. Y una parte muy pequeña por Punta Catalina, a pesar de estar enriquecida con cal. Pero es una parte ínfima. Pero no se puede hacer. No es solución. No se puede buscar alguna vuelta para esa ceniza. Muy costoso, porque va a salir más costosa el uso de esa ceniza que no usarla para la industria. Entonces, la única solución que nosotros... Bueno, hay otra consecuencia. Es el percolado. Esa ceniza, cubierta o descubierta, permea, suda los metales pesados hacia el manto freático. Esas cenizas están montadas sobre uno de los mayores acuíferos del país, el acuífero de Valdesia. Y sí, no sabemos si está contaminado, pero en algún momento se va a contaminar. Pero la presa de Valdesia, que es una de las más importantes en pero abastecimiento Valdesia, de agua. por suerte, está río arriba. Sí. Es decir, no está, es decir, lo que contaminaría Punta Catalina es río abajo. Está abajo. Es decir que, tranquilo, nosotros no queremos toda la gente. Yo dije, pero bueno. Lo malo es que no se va a poder usar ese acuífero, que es una reserva de agua potable, pero también hay otra consecuencia. Cuando vienen fenómenos atmosféricos, climáticos, como el que acabamos de pasar. El huracán Melissa. Entonces, la correntía, porque son montañas altas, la correntía lleva del agua, cuando el agua corre sobre la superficie, arrastra toda esa ceniza a dos fuentes de agua superficiales que hay a 500 metros, como mucho 1000 metros. Es el arroyo Manzano o arroyo Pastor, tiene esos dos nombres, que está al oeste, y al este está el río Catalina, que inmediatamente esa ceniza entra en contacto con esa agua y contamina. La contamina. Y además se hace una laguna enorme con ceniza en esa zona, una zona que ojalá que tú veas, que es de los Vicini, y por eso los Vicini han recibido dinero de compensación por contrato. Ellos sí, pero los demás no. Pero es una tierra número uno, de calidad número uno, que da pena, primero de que esté sembrada de caña, pero da pena todavía que esté contaminada por esa ceniza. Y una ceniza que está mal puesta, porque está a menos de 1,5 kilómetros de la costa y además rodeada por población y cultivos de los Vicini y de otros. Pero lo malo es que si entrara un ciclón o una tormenta por encima de esa ceniza, vamos a tener esa ceniza a cientos de kilómetros esparcida por la tormenta. Eso no debía... mira, la única solución, y nosotros la hemos aportado, hicimos cálculos y lo hemos informado, la única solución es la que ha aplicado Puerto Rico a las cenizas que genera AES en Puerto Rico, que es mandarla a un depósito especial en Georgia, donde el mismo depósito donde Barry llevó la basura, todos los escombros y residuos, cuando limpió Pueblo Viejo, sí. A la mina de Pueblo Viejo, ellos limpiaron donde ellos iban a trabajar y lo mandaron en furgón a ese depósito en Georgia, Estados Unidos.
En Puerto Rico la envían en barcaza hasta Miami, hasta la Florida, y de ahí en tren llegan hasta Georgia. Llega a Georgia, ¿eh? De ahí en tren llegan a Georgia. No, de la Florida el tren lo lleva a Georgia. Y en Georgia entra ese depósito que es un desierto, no hay manto freático, ¿no? Y además se paga por eso. Pero el pago, mira cómo son las cosas. El valor, porque también aquí es toda una mafia, el valor de la manta plástica, tanto abajo como la que cubre arriba, a la ceniza que cubrió don Celso, esa manta cuesta más que el exportar esa ceniza y pagar los derechos de almacenamiento. ¿Pero cómo es posible eso? Pues así es, porque hubo un negocio con los H. Los H fueron declarados como el oferente único en el mundo para esa lona. Cuando no es verdad. Es un disparate. Entonces prefieren pagarle más a esa familia en lugar de sacarla del país. Nosotros lamentablemente dijimos eso y nadie, comenzando por los medios de comunicación, no se hicieron eco. ¿Por qué? Porque estábamos directamente señalando a una respetable familia dominicana, no tengo duda de que sea respetable, pero que la están beneficiando, declarándola como suplidor único mundial. De esa lona. ¡Wow! No es fabricante fuera bueno que ellos entonces lo llevaran a la fábrica para ver cómo yo la hacen. Claro, pero que ni siquiera ellos fabrican. Pero además hay numerosas fábricas de eso. ¡Wow! Estados Unidos está lleno de mantas plásticas en estas montañas de ceniza. Y sobre la contaminación y la agricultura. Decía Celso aquí que la agricultura, en lugar de disminuir, según reportes del Ministerio de Agricultura, lo que ha hecho es que ha aumentado y que los pescadores no han tenido una disminución en sus actividades, sino que no han tenido tampoco ningún problema. Mira, nuestra principal queja con don Celso es que don Celso se ha tapado las orejas con cera y no ha querido negociar con las comunidades. Nosotros propiciamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Cancillería, porque hubo un acuerdo en Naciones Unidas que se iba a hacer, ya que no se podía cerrar de inmediato a Punta Catalina, acordamos de que debíamos remediar el problema, disminuirlo. Y para eso, y claro, y compensar a la víctima. Claro. Compensarla. Es una cosa totalmente cuerda. Y se propuso entonces crear una mesa donde los afectados pudieran manifestar sus quejas, sus problemas, sí. y que la empresa y el gobierno dijeran que pueden compensar y cómo pueden reducir el problema al mínimo. Don Celso se negó e incluso se negó por completo en banda, cerrado en banda, al punto que aquí vinieron los parlamentarios europeos que apoyaron esta propuesta, porque resulta que el Parlamento Europeo dona millones de euros al país para el control del cambio climático. Y eso da cierta autoridad claro, para sugerir el cumplimiento de normas. Y el Parlamento Europeo se reunió con don Celso en el Senado, en el local del Senado de la República Dominicana, y Celso se negó a banda, dijo que no, que él prefería que lo ahorcaran antes de sentarse en una mesa. Wow. Eso es totalmente irracional. Nosotros estamos de acuerdo que en Punta Catalina no se puede, ni las demás plantas de carbón, cerrarse de hoy para mañana. Nosotros nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que hay que cerrarla, pero no de hoy para mañana, sino dentro de una programación que sustituya la producción de electricidad que se genera hoy con carbón con energía renovable. Y
Y dijimos plazos razonables para hacerse eso. Incluso dijimos los medios económicos, financieros para hacerlo. E incluso el BID, el Banco Mundial y el CIF se sentaron con el gobierno dominicano y hicieron un acuerdo, hicieron un plan. Y por ese plan el gobierno está recibiendo 150 millones de dólares. Por eso nosotros nos hemos indignado. ¿Y qué hace con ese dinero? Porque yo vi que estaban solicitando sí, estado de emergencia para asuntos vinculados a tormentas y demás. No, esos 150 millones apenas dan para hacer los estudios. Porque el reemplazo hace falta hacer un estudio. Sí. Esos 150 millones prácticamente se lo lleva el costo de los estudios. Porque no lo voy a hacer yo. Lo van a hacer expertos internacionales que cobran el dinero que se paga para eso, ¿no? Entonces, es decir, que no es un estudio de voluntarios. Sino pero además la sustitución del carbón en Punta Catalina cuesta, porque hicimos los cálculos y se lo entregamos a don Celso, cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares. Pero los bonos de carbono que puede generar Punta Catalina, cubre eso y mucho más. Y la rentabilidad, es decir, la recuperación de ese dinero es en menos de 3 años con energía renovable. Es decir, que el estudio lo hizo, no lo hicimos nosotros. Sí. Lo hizo RMI. RMI es el Instituto Montañas Rocosas de los Estados Unidos, especializada, una institución especializada en esos estudios, en esa materia. Es decir, nosotros, es verdad, somos combativos, hemos hecho denuncias, pero nosotros hemos contribuido, hemos colaborado, no para solucionar los problemas, no, para adelantarnos al problema. Es decir, para que no exista el problema, pero hemos tenido autoridades, Luis Abinader, Danilo Medina, que han sido un fiasco. No. Han hecho lo que le da su gana, no lo que dice la ciencia. No lo que dice. Pero con relación a la respuesta de la contaminación. Entonces, mira. ¿Qué usted me dice? Porque él dice que se ha incrementado la agricultura pero y que los pescadores no tienen problema. Déjame explicarte. En la agricultura, cuando se le preguntó al ministro si ha habido incremento, claro, ha habido incremento con respecto al COVID. Nosotros tuvimos un par de años sin actividad prácticamente agrícola. Si tú dices, hoy ha disminuido con respecto al año 2019, no, porque tan pronto acabó el COVID, hubo un incremento. Ahora, en la zona de Nizao, nosotros tenemos datos fiables, es decir, hemos hecho un levantamiento de agricultores de la zona y todos establecen que la productividad le ha caído en más de la mitad. Y que en el caso de los cebolleros, la cosecha de este año, sí, ¿no? De principio de año, se perdió. ¿No? Y que la causa, y eso se certificó, ¿cuál es la causa? No fue la semilla, sino factores ambientales. Es decir, esto está certificado por un laboratorio. Y el certificado se lo enviamos con acto de alguacil a don Celso. ¿Y cuál fue la respuesta? No, ninguna. Bueno, sí, hubo una respuesta. Nos mandaron diciendo que no es así. Bueno, perfecto. Eso está en los tribunales. La querella que hemos hecho incluye los daños a los pescadores y los daños de los agricultores. La pesca sigue mal. Ya no hay pesca en Nizao, no hay pesca. No hay pesca. Los pescadores, para conseguir la pesca que pueden vender, tienen que salir en botes de motor hasta por lo menos hasta los alrededores de Matanza y Salinas. Que en bote, por mar, para pescadores artesanales con pocos recursos es mucha distancia. Y ahí es que pueden pescar. Pero no en el alrededor. No en Nizao. Nizao fue durante toda su historia
desde la colonia, cuando lo fundaron ese poblado, fue una aldea de pescadores, porque podían pescar desde la costa. Hoy en día no. No se puede. No. Y los mismos pescadores dicen que antes de Punta Catalina, cada bote podía pescar 5 quintales. Ahora, con botes con motor fuera de borda, trasladándose a grandes distancias, no recogen ni una. Como mucho, 1 quintal. O sea, que ha desaparecido prácticamente. Sí, porque aún en esa zona no hay. Pero también, si hay algo que está bien documentado, es el daño que produjo en esa costa la construcción del espigón del puerto de Punta Catalina. Sí. Eso está documentado con fotos satelitales. Nosotros tenemos una secuencia de 7 años de esa zona, 7 años antes, satélites de la NASA, 7 años antes de construir el espigón y 7 años después. Y se ve en las fotos qué pasó, que por un lado, la parte este, la playa creció, la parte de Nizao. Sí. Pero la parte oeste, que es la de Paya, la playa desapareció. Y el mar, todavía hoy, sigue entrando, sigue penetrando en tierra. Cambió la corriente. Exacto. Porque no se... Primero, Odebrecht fue tan genial que hizo un puerto que los barcos no podían entrar. Porque los estudios de calado fueron equivocados. Tuvieron que demoler de la manera más brutal el puerto que hicieron y los escombros lo tiraron al mar. Y entrar más adentro. Lo que quiere decir que todos los arrecifes que estaban ahí fueron sepultados. Y los arrecifes y los corales. Eso es lo que produce el oxígeno dentro del son lo que producen los alimentos para los peces. El eso era una zona rica de cardumen. Tan rica que los tiburones llegaban detrás de los peces. Y por eso Nizao era un sitio donde se podía pescar tiburones. Porque entraban, y sobre todo porque en Nizao, ahí donde está Punta Catalina, llegaban dos fuentes de agua dulce, sí, que daban alimento a los arrecifes y atraían a los tiburones. Sí. Entonces, está documentado que eso por fotografías satelitales cambió todo. Los daños que ha producido Punta Catalina. No solamente a los pescadores, a los habitantes de Sabana-Ubero, que han perdido tierra de cultivo, tierra de sus casas, de sus villas, y una pérdida de un bien común, la pérdida de la playa y de una carretera que quedó bajo el mar. Entonces, tú no puedes decir que tú no has producido daño, que esos daños hay que compensarlo. Hay que compensarlo, así como hay que pagarlo. Compensa a esa familia rica, que se compensen a los demás ciudadanos también. Sí, pero mira, ni siquiera a los ricos ahí, porque ahí en Sabana-Ubero existe la finquita Gloria, a un lado del mar, y ellos han perdido la playa, y son gente rica, o acomodada, sí, incluso sí, gente que han sido funcionarios públicos. Yo sé de uno de ellos, Pina Toribio, que tenía una casa ahí y yo sé que la vendió por la contaminación y porque perdió el principal atractivo de la playa. Sí. Pina Toribio se fue. Bueno, como muchos otros, pero no han compensado. No hay compensación. Y sobre todo no hay compensación para los agricultores que han perdido su modo de vida, su sustento. Y los pescadores tampoco han recibido. Bueno, los pescadores comenzaron cuando Rubén Bichara, era un momento difícil para el gobierno y para la construcción de Punta Catalina, y tener un grupo como los pescadores numerosos e insatisfechos podía producirle problemas. Y entonces le pagaron una pequeña compensación por combustible
pero se lo dejaron, tan pronto se tranquilizaron los pescadores. Como ocurre aquí. Se lo quitaron hasta la fecha. Ahora sabemos que Punta Catalina está haciendo pequeñas obritas sociales, está haciendo un reparto de cositas. Que saquen los fondos. Sí, pero no es la compensación. Y claro, gracias a nuestra presión, el Ministerio de Turismo ha remodelado la playa de Rizao, y eso supone un reparto, una especie de boroneo a los mismos pescadores, pero eso no es la solución. Nosotros nos reímos, no le decimos a los pescadores que no cojan. Sí. Nosotros decimos lo mismo que Juan Bosch. Cojan todo lo que le den. Decimos que al fin y al cabo es dinero público. Sí. Pero esa no es la solución, eso no es nada serio. Lo serio era una mesa de diálogo y concertación donde se hicieran los acuerdos globales, de conjunto, se pagara a la gente de manera transparente, pero Celso se opuso. Y yo creo que no solo Celso. Yo pienso que si Celso tuvo esa conducta o tiene esa conducta es porque tiene el respaldo del presidente. Sí. Porque de otra manera... Ojalá que el presidente se sensibilice y que este tipo de entregas, señor presidente Abinader, ayuden a esa comunidad, porque si Punta Catalina es rentable hoy día y ya se sabe que produce una contaminación, ayudemos a esas comunidades, ayudemos a esos ciudadanos para que tengan un pequeño alivio dentro de tanta dificultad. Y eso no es piedad, ni es caridad, es justicia. Es justicia. Es justicia, es decir, sí, la gente tiene derecho a reclamarlo, a exigirlo, y por eso, como no hubo respuesta de esa mesa de diálogo, 3 años pasamos, nos secamos. E incluso llegamos a hablar con don Celso, y al principio estaba de acuerdo, después se huyó. Ojalá que don Celso, que ve estas entregas, bueno, y yo sé que siempre tiene ese reporte, ojalá don Celso, que usted retome ese diálogo, que usted vuelva a hablar con ellos y que se inicie un nuevo ciclo, don Celso. Yo creo que la sensatez debe reinar y que la justicia debe reinar también. Retome eso, don Celso, que eso no le va a quitar un brazo de encima ni tampoco le va a afectar en nada a usted. Hágalo, don Celso. Ese es el llamado. Yo espero que escuche tu voz, claro que ya que sí. No escuchó la nuestra, que escuche y la de muchos otros, pero que la escuche. Y además, siempre nosotros pasamos de esos 3 años, o casi de esos 3 años, preparando de manera científica los reclamos de la gente, para que no reclamaran cosas sin disparate, sino que reclamaran lo correcto. Y además creando la disposición de que se trataba de una negociación. Y en la negociación no todo se consigue. Ni todo se pierde. Claro, tú cedes un poco y el otro cede un chin. Claro, y llegan a un... Y educamos a la provincia Peravia y a los representantes de las comunidades en técnicas de negociación. Sí. Porque tú puedes negociar bien. Claro que sí. Pero para tú negociar bien, tú necesitas aprender a negociar. Tienes que tener una base que te permita defender. Claro, pero no. De todas maneras, las puertas siguen abiertas de las comunidades, de nosotros, del comité, y de ISAPROMA, que hemos sido los asesores, y las Naciones Unidas. Esto ya está en manos de Naciones Unidas. Estuvo aquí un experto, un relator, hizo su informe, abarcó otros aspectos del país, sobre todo lo de los tóxicos, sí, por la fumigación aérea, que siguen, los niños en la escuela siguen enfermándose por la fumigación aérea, porque este gobierno no tiene ni el poder de parar la fumigación aérea. Eso es increíble. Que este gobierno no tenga el poder de decir y hacer cumplir la ley en materia de salud. ¿Cómo tú puedes seguir permitiendo fumigación aérea que está envenenando, intoxicando, asfixiando a escolares en la provincia Duarte? Sí. Eso no puede ser. Es un abuso y eso es un crimen. Entonces, cuando los maestros
hacen una huelga por eso. Todo el mundo, que los maestros no quieren la educación. Bien no, justificada están esas huelgas. Bueno, claro. Bien justificadas. Claro. Yo pienso que en cualquier momento va a haber una huelga de toda la provincia, de toda la escuela de la provincia, porque es que no pueden permitir que le sigan matando o enfermando a los niños. Eso es un crimen y debe. Entonces, ¿cómo es posible, José, que este gobierno no puede evitar eso? E incluso evitar la venta de tóxicos, de pesticidas. De herbicidas que venden en colmados, que están prohibidos en todas partes del mundo. Aquí se venden los colmados. Y eso está matando las abejas. Y sin las abejas está matando todo. Sí, eso mata todos los seres vivos. Entonces, eso es lo que nos extraña. Entonces, nosotros esperamos que con esta asunción de las Naciones Unidas, porque este relator admitió que Punta Catalina está contaminando, citó a los afectados en Naciones Unidas y planteó una solución muy sencilla. No es sencilla, nada es sencillo, compleja. Sustituir el carbón por energía renovable o por gas natural. Nosotros no estamos de acuerdo con el gas natural por razones de mercado, entre otras razones. Aquí no vamos a tener gas natural, como tú me has oído decir, porque el gas natural que puede venir del país al país viene de Estados Unidos, y todo el gas natural, el gas de pizarra que saca Estados Unidos está comprometido con Europa. Puede llegar cositas, pero un suministro fijo, seguro y a precio competitivo no nos va a llegar. Y por eso todos los proyectos que se hagan a gas van a tener problemas de suministro y de precio. Entonces, en cambio, la energía renovable no tiene problema de precio. No tiene problema de suministro, porque la tenemos aquí. El gas, el aire y el sol lo tenemos aquí. Bueno, agradecer a Enrique de León por venir a este espacio y comunicar esto que es tan importante, y ojalá que sea escuchado, que eso es lo que queremos y es un clamor del pueblo de Nizao, de la sociedad dominicana, y sobre todo también para que se evite o se mitigue lo máximo posible la contaminación de Punta Catalina. Gracias, don Enrique. Al público que comparta este contenido, y nos vemos muy pronto. Bye, bye.